Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto. Al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espacio vitalísimo para corregir desviaciones en jóvenes que están en alto riesgo, jóvenes sin oficio y sin beneficio. Pueden ser presas fáciles de la delincuencia, que es lo más común ahora. Este espacio de formación que sostienen los salesianos de la Iglesia Católica, entonces cuida de ellos y los forma como ciudadanos útiles al país. Esa es una gran labor de los salesianos, hay que apoyarles. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, la verdad es que el ambiente económico, indiscutiblemente que ha habido una mejora en el manejo de la economía. La economía ha sido vital para que los gobiernos gocen de cierta estabilidad, los gobiernos dominicanos. Y eso lo decíamos ayer, cuando hacíamos referencia a un trabajo que se ha publicado sobre los 28 años de Valdés en el Banco Central y cómo ha crecido la riqueza nacional, el Producto Interno Bruto y ese continuo crecimiento de la economía, pero uno sabe que la gente entiende, ya eso se ha explicado con tantas buenas y necesarias explicaciones, valga la redundancia. La gente común de la calle, usted le pregunta, mira, la economía crece 5, 4.6. ¿Te beneficia eso? La gente dice que no, eso no me beneficia en nada, sigo comprando los alimentos caros, el combustible carísimo, los pasajes me lo suben y todo está muy caro. Hasta el coquí está caro. Eso es un pegamento que se compra mucho porque el pegamento es bueno, como se dice, pero eso ha subido unos precios enormes. Y entonces la gente, con un dólar tan deprimido como ahora, la gente espera que las cosas se vendan más baratas, porque también esa es otra. Muchos de los productos que se venden localmente tienen un componente importado. Si el dólar costaba 61, 62, y usted lo está comprando a 57 ahora o a 58, entonces, indiscutiblemente que eso debe venir una pequeña baja, pero uno sabe cómo son los comerciantes dominicanos. Compran el dólar a 58 y bueno, vamos a importar un medicamento. Ese medicamento
cuesta X cantidad de dólares, pero calculan el dólar, en vez de calcularlo a 60 o a 61 como está, en ese momento, si estuviese en ese momento, ahora está como a 58, ellos le ponen 64, de que para cubrirse, pero uno sabe cómo se incrementan esos precios, y así se ha usado esta economía. Años tienen los importadores y los manufactureros dominicanos haciendo eso, porque no hay competencia. Como decía el presidente, aquí hay un oligopolio en muchos negocios, son oligopólicos. Pero es muy lógico que la gente diga que él no tiene ese beneficio directo. La administración del banco, la gobernación del Banco Central siempre ha explicado que esas cosas, el crecimiento económico, visto así desde la calle, desde el microtráfico, no va a llamarle en este caso, como se le califica al microtráfico de los narcos. Es muy difícil que usted pueda medir esas cosas, pero el efecto contrario es lo que la gente, o muchas veces la autoridad, explica con más claridad, porque cuando la economía no crece, como se dice, usted ve el resultado de eso, usted lo aprecia. Tal vez no aprecia cuando crece, sin embargo, cuando decrece usted lo aprecia. ¿Por qué? Porque botan gente del trabajo, mira, aquí hay 10 empleados, pero la cosa está muy floja, nada más necesito 7. Se riega la voz que votaron 3 de tal sitio, que votaron 4 allí, que la cadena de qué sé yo qué votó 3, que votaron 16, entonces la gente comienza a ver que la cosa se pone más difícil. Y usted aprecia la desgracia cuando no crece. Sin embargo, cuando crece 4, la gente dice, no, yo no siento el crecimiento, sigo con mis problemas. Muy lógico eso. Ahora, yo he querido comenzar este comentario porque el dólar, hoy, el dólar lo compran a 56.40 los bancos. Sin embargo, aquí hay muchas mercancías de esas, muchos productos que se están vendiendo como si el dólar lo hubieran comprado a 62 o a 63. Y uno sabe que ya son muchos meses que tiene eso, ya que el dólar ha estado deprimido con respecto al peso. Por tanto, probablemente, y uno no quisiera oír esas palabras de nuevo, pedir tasas preferenciales como se hacía antes. Ustedes se imaginan que el turismo, zona franca y exportadores, que son generadores de dólares, pidan a las autoridades que le pongan una tasa especial para recibir el dólar. Eso sería chocante, indiscutiblemente, porque entonces ya no hay oferta y demanda de dólar, sino que se va a establecer entonces una tasa específica. Antes se acostumbraba a eso. Se acostumbraron algunos exportadores, principalmente creo de productos agropecuarios o agrícolas que se podían exportar, entonces le ponía una tasa preferencial como para ayudar al productor, en este caso a los exportadores. Pero para el turismo, ahora mismo con el dólar, si se les deprime, ellos entienden que pierden dinero. Y la verdad es que pierden dinero, porque si usted diseña un proyecto de turismo, por ejemplo, sabiendo que va a vender dólar a 63 o a 64, pensaba usted, bueno, yo me instalo ahora en 3 años, cuando ya hay que pensar que el dólar estará a 63, hoy que cuando usted arranque el proyecto el dólar está a 56.40, eso le crea una distorsión indiscutiblemente. Yo pienso que el Banco Central tendrá que seguir comprando algunos dólares del mercado para evitar que se deprima más probablemente. No sé, pues yo no soy economista, pero vamos a ver lo que va a pasar con eso. Pero la verdad que casi están rezongando. Esos sectores generadores de divisas casi están rezongando. Y no hay duda, por ejemplo, los productores agropecuarios.
a uno le apena que un productor agropecuario que haga inversiones grandes en productos que ya han ganado espacio por su calidad, por su inocuidad, por higiene, por calidad diríamos, de estandarización ya en esos mercados muy exigentes, y que nosotros hemos podido colocar muchos productos dominicanos que ya están establecidos en el mercado, y que entonces tengan esta situación de depresión o de depreciación del dólar con respecto al peso. Entonces, indiscutiblemente que sufren los productores que exportan, se van a sentir o se resienten porque saben que si usted vendía 100 millones de dólares y usted tenía 6.000 millones de pesos, y ahora esos mismos 100 millones de dólares se le convierten en 5.400 millones de pesos o en 5.600 millones de pesos. Entonces, o 5.600, vamos a decir 5.600. Esa diferencia es una diferencia significativa. Uno sabe eso también. Es decir, un exportador realmente de cacao, de aguacates, por ejemplo, de puros, tabaco, etcétera, etcétera, esas cosas se van a ver afectadas. También, por ejemplo, los que venden tabaco, compran tabaco más barato también, porque el dólar se necesita para hacer esos puros, se necesita casi 500 millones de dólares en importaciones de tabaco, como decíamos ayer. Entonces una cosa va con la otra. Los fertilizantes vienen más económicos, porque usted tiene que comprar con menos dólares, compra los mismos productos, o los agroquímicos, en el caso de los productores agropecuarios, pero los manufactureros que compran materia prima también. Es decir, es una situación que beneficia y perjudica al mismo tiempo. Pero hay que actuar con competitividad, saber manejarse con prudencia, aprovechar al máximo la productividad para usted por lo menos alcanzar buenos rendimientos, y usted compensa esas caídas que usted había planificado, usted la compensa con mejor productividad, menos costos. Eso puede ser una estrategia, menor costo de producción, y aumentar los índices de factores de productividad que se cumplan, que se den, y usted entonces mejora. Piensa uno, o pienso yo, que será por ahí. Pero es preocupante, no hay duda, para los generadores de divisas, porque el pueblo llano en general, nosotros estamos felices porque se supone que las cosas se deben vender más baratas. Pero hay un problema de inflación que se ha quedado ahí, y hay que tratar de bajarlo porque la gente no se está sintiendo bien. Y hay que decir esa verdad. El dólar crea inflación cuando sube, pero cuando baja debiera tener un alivio. La gente debe sentir algún alivio, y uno sabe cómo se resisten lo que producen. Los productores se resisten y los comerciantes se resisten muchísimo, porque siempre están montados ganando de más. Bueno, hoy o ayer, en las ciudades autónomas, principalmente la ciudad autónoma de Ceuta, de España, ha pasado un incidente sumamente grave y que sí sirve de espejo para nosotros y para el gobierno. Los ceutíes, que son españoles, porque esas son posesiones africanas, españolas, pero España tiene 500 años ahí. Vamos a estar claros, Marruecos eso no existía. Cuando España tomó a Ceuta y a Melilla, Marruecos, eso eran, ¿cómo se dicen esa gente que andan esos?
Ay, Dios mío, esos comerciantes y caminantes del desierto, esas tribus árabes que comercializaban en todas esas zonas del norte africano, pero esas zonas subsaharianas también, ya del África más ecuatorial. Y eso eran, por ahí eran beduinos. Y ya España estaba establecida ahí, en esa zona del norte de África. Entonces Ceuta fue invadida recientemente por decenas de miles de marroquíes o de magrebíes. Perdón, porque había gente hasta de Túnez, yo creo ahí, muchísimo, gente de Níger, bueno, todo ese norte africano. Entonces esa gente invadieron esa posesión española, atraídos por esas políticas de recepción y de acogida que le ha dado España a los inmigrantes ilegales e indocumentados también, porque pasa como con los haitianos aquí. Muy bien. Allí los ceutíes y los demás españoles, bueno, se molestaron con esa situación y parte de eso, la gran mayoría de esa gente se volvió a Marruecos. Si entraron 80.000, se devolvieron más de 70.000 a Marruecos. Han quedado unos miles sueltos de esta gente allí. Y hay niños que son acogidos, porque entonces tienen una ley en España que los menores tienen que acogerlos, no lo pueden devolver. Y hay una cantidad enorme de niños. Pero también, perdón, hay unos refugios especiales. Y esos refugios se han llenado. Al llenarse, se han quedado, el resto de esta gente se ha quedado como en la calle. Y en áreas públicas han hecho chabolas, que son lo que le llaman esas cosas, esas casas de cartón, como decían o como dicen los guaraguaos de Venezuela. Eso en unos cuartuchos ahí, pequeñas casitas de camping, y esta gente se han quedado haciendo sus necesidades fisiológicas y religiosas y todo este ambiente de molestia para los ciudadanos de Ceuta. ¿Y qué ha pasado hoy, señores? Hoy se levantó una parte de esa población, hombres y mujeres, y dijeron, miren, nosotros no queremos esta gente aquí. Y salieron, levantaron la tienda de toda esta gente, lo empujaron, como se dice, y le quemaron esas chabolas en Ceuta. Es decir, gente tranquila como los españoles se levantaron porque la autoridad de ese país, de España, no ha querido darle con carácter a esto. Por esas políticas sinuosas que tiene el gobierno español, responsable de ese caos y de ese desorden migratorio en España y en Europa, porque España es una puerta de entrada. Entonces, el pueblo ceutí ha querido hacer justicia con sus propias manos. Oigan, llegar a quemar esas casetas que han hecho esta gente para sobrevivir ahí a la intemperie. Aquí dijimos lo que pasó en Francia con Nicolás Sarkozy y los campamentos romaníes o de gitanos romaníes y de otros inmigrantes que se establecieron en el paso de Calais. Y esa gente fueron borrados del mapa, sacados de allí a fundazo limpio, como se dice, con la policía. Y esos campamentos fueron desmantelados y quemados por el señor presidente de Francia, el señor Nicolás Sarkozy. Dio la orden excesiva, si se quiere, porque tal vez no había que quemarle los campamentos. Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque ya ese es otra vertiente del problema de Ceuta. Es decir,
Tenían el temor los dominicanos de que vinieran los haitianos en masa. Pero los haitianos fueron, o quienes los asesoraron, fueron más inteligentes y dijeron, no, no vayan en masa, que lo están esperando allá y le van a matar a 2 o 3 mil gente aquí. Porque ese ejército dominicano, ese se le importa. Los haitianos se llevaron, parece, de sus asesores. No, vamos a llenarle el país poco a poco. Le vamos a ir metiendo a los haitianos poco a poco, que allí hay un presidente que está vendido a favor de nosotros, que se llama Danilo Medina, que fue el que comenzó con esto. Porque se podrá decir que en el gobierno de Leonel Fernández también hubo se permitió la entrada, porque a raíz del terremoto, uno sabe que muchos haitianos vinieron huyendo por ese problema muy serio, un terremoto que fue devastador en Haití, más de 200.000 muertos, quién sabe la cantidad de muertos que hubo ahí. Pero mucha gente de esa regresó y se establecieron por ahí y otros se quedaron aquí indiscutiblemente. Pero ante una situación como esa, uno no podía venir y ponerle un seto a esa población desesperada que está allí. Bueno, todo aquello lo sabemos. Ahora, las políticas que emprendió el gobierno de Danilo Medina eran políticas pro-haitianas, antidominicanas. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional evacuó una sentencia protectora de la soberanía nacional y de la nacionalidad, de la identidad nacional. Y fijó, como dice, trazó la raya de Pizarro. Ese gobierno se prestó a desacreditar esa sentencia. Incluso aquí hemos citado miles de veces, yo creo, la vez que el señor Gustavo Montalvo, el superministro de aquel gobierno, decía que es ceniza de los héroes viejos, que lo que valían eran los héroes nuevos. Oigan bien, ese mismo gobierno se prestó en forma traicionera a regularizar 200.000 haitianos con documentos falsos, todo que no sostenían el proceso de regularización, que el mismo Ministerio de Interior y Policía ahí gastaron más de 3.000 millones de pesos en aquel desorden, aquel caos. Yo recuerdo frente a esa gobernación de Santiago, aquel desorden de los haitianos, haciendo el caos. Y entonces vimos la evidencia ahí, vimos qué era lo que había en el país, la cantidad de haitianos que teníamos. Es decir, Naciones Unidas y todas las agencias, y ellos los mismos haitianos dijeron no. Incluso lo había dicho el propio canciller haitiano. No, nosotros tenemos identificado 81 sitios por donde entran los haitianos a Santo Domingo tranquilos, sin molestias, por aquel pundonoroso ejército dominicano. El país se asentaron 496 asentamientos hay de haitianos en el país. Ahora don Luis Abinader, estando en la oposición, habló de todas las sandeces que se le podían ofrecer a este pueblo, se le dijeron ahí. Hoy, como siempre, y su rayo como siempre, miren dónde está el país. Ahora de los ejecutores de ese plan de haitianización ya se fueron del gobierno, ya ese colectivo se fue del canciller, me imagino que esa retaíla de pro-haitianos que él tenía al lado ahí, de colaboradores, habrán cesado. El Instituto de la Migración ya se fue, el que estaba ahí, el hombre de Huiné. En resumen, hoy tenemos 500 o más asentamientos de haitianos. Ahora yo pregunto, ¿qué va a pasar cuando los dominicanos se harten de esa situación? Por eso dije, no es verdad, ya no va a venir la avalancha, pues ya están asentados aquí, ya hay 4, 3 millones, 5, quién sabe la cantidad de haitianos que hay en este país, pero hay poblaciones que miren cómo están las escuelas. Y las escuelas son evidencia de las cantidades de familias que están establecidas porque los muchachos son hijos, tienen los papás, porque ellos no andan solos, los niños. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Va a pasar que comunidades dominicanas, ya ante evidencia de crímenes y cosas de esto, y de robo y asalto y violaciones de niñas y mujeres que hacen los haitianos en los campos, mala depredación de las áreas protegidas, bosque y todo, ¿qué va a pasar aquí?
el pueblo dominicano en un momento dado saldrá en brigada y lo van a echar a los haitianos o le van a quemar los campamentos. Y ya han pasado, cuando han pasado tragedias aquí, han pasado eso que estoy diciendo. Entonces, ese sí es un ejemplo, el de Ceuta, de un pueblo pacífico y educado, europeo, que aunque esté en asiento africano, ahí hay una conducta europea, educada, española. Esa gente se hartó y sacó o ha empujado, como se dice, a estos inmigrantes, lo ha empujado a la fuerza y le ha quemado las chabolas. Así que el presidente, que sepa que no va a salir bien librado, podrá irse tranquilamente el presidente y dejó su proceso haitianizante establecido. Muy bien. Pero mañana van a tener que sufrir eso. Aquí la gente no va a tolerar esa haitianización vulgar, metida en los tuétanos de los barrios dominicanos. No es verdad que los dominicanos van a convivir con esa gente ahí. Pero estos gobiernos le han servido de tal forma que la escuela es el mejor ejemplo de la acogida que le han dado a ese proceso de haitianización del pueblo dominicano. Solo por gobernar. Eso es lo triste. Por ese envilecimiento, por esos quebrantos que da el poder. Usted permitir que el país se pierda, que se pierda su identidad. Los hospitales, las escuelas, todos, niños dominicanos se quedan sin clase. ¿Usted cree que un gobierno que sea netamente dominicano permite eso? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, yo pienso que tendremos que rogarle, líbrenos los cielos, como acostumbramos a decir aquí, a que no sucedan hechos de ese tipo que uno piensa que pueden pasar, porque si pasan en un país como España, en Ceuta, imagínense los dominicanos aquí, en esos barrios, como está la situación. No es verdad que la gente, porque el gobierno parece que quiere que aceptemos esa realidad ya, con el entretenimiento de estar que sacando haitianos, sacamos 500, pero no, hay 500 asentamientos, no lo tocan, no se atreven a tocarlo. Entonces hay como una orden superior o una especie de ordene y mande de algún ente superior al gobierno dominicano. No se atreven a tocar un asentamiento de esto. Fíjense lo que pasó con Matamosquito y Friusa. Un movimiento allí, un apaviento, un escándalo. Movieron a los haitianos, vayan, ahí están todos instalados de nuevo. ¿Dónde está el desmantelamiento de aquel asentamiento? Toda una tramoya. Pero el presidente decidirá blindarse en Suprema Corte de Justicia.
que ojalá no barran esto. Yo pienso que lo pueden barrer a todos. Hay 7 de jueces ahí que de nada lo barren, pues barrieron 3 antes. 3 jueces que habían sido evaluados como buenos, ejemplares. Pero el presidente en su mayoría del PRM lo barrió, lo sacó y nombraron su juez. Es decir, parece que hay un plan de blindarse, porque ahora veo que ahora hay 7 que se están evaluando. Pero yo vi un caso que a mí me parece ridículo eso, de esos jueces que yo pienso que después que usted es un juez de 7 o 6 o 9 años, qué sé yo, que duran años, y que usted para permanecer en ese cargo tenga usted que decir: administré en la Suprema Corte de Justicia presupuesto de hasta 24,000 millones de pesos. Y con la frente en alto digo que para pagar la universidad de mis hijos tuve que tomar préstamos. Es decir, que ese juez, yo me voy a reservar el nombre, aunque está aquí público, pero la buena fe se presume siempre. Siempre se presume que usted, si es un juez de Suprema Corte de Justicia, usted tiene que ser serio, como se dice, o como dice el dicho romano: la mujer del César debe ser seria y aparentar que lo es también. Es decir, la buena fe se presume que usted tiene que ser de buena, tiene que ser. Solo la mala fe es la que la gente tiene que probar que usted no tiene mala fe. Pero la buena fe se presume en un juez supremo, un juez serio que lo hayan escogido allí. Ahora, que para evaluar un juez tenga que decir eso, ese juez. No, yo no creo que eso está bien. Ese señor o él mismo pudo haberse guardado eso, pero tal vez tuvo que recurrir a eso porque esto es una evaluación verdaderamente, una evaluación injusta que se tenga que hacer de una persona después que sirva 7 u 8 años en un cargo público, como dice él, expuesto a la corruptela, porque este es un país corrupto por donde quiera y que manejando muchísimos recursos. Y él dice: pero a mí no se me ha pegado ese dinero. Pero yo creo que es levantar un argumento así es una derrota misma del sistema, porque esos jueces, nadie puede pensar que un juez de eso se va a vender, no, son gente seria todo, y se le paga bien para que no se corrompan, y se le mantiene su buena pensión para que también piensen que no necesitan corromperse para vivir por lo menos con dignidad. Por tanto, esas evaluaciones, pero eso no vale nada, porque un gobierno, cuando necesita blindarse por tantos señalamientos de inconductas que hay, como decíamos, el presidente tendrá que encontrarse con todo ese océano de errores, de ese mismo quebranto, como decíamos, ese envelecimiento de los funcionarios mediocres, otros que son extraviados. Entonces, todas esas cosas y esas recriminaciones van a venir y reclamaciones. Entonces, tal vez se quieren blindar. Como se dice, los presidentes se blindan a la salida. Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Va a pasar como pasó con los jueces anteriores, que sacaron 3 jueces serios, o habían sido evaluados como serios, pero esa evaluación que hizo el Consejo, por la mayoría del partido en el poder, fueron sacados esos jueces. Y lo penoso es que los que juzgan a esos jueces saben menos de derecho que los... Entonces, explíquenme ustedes, ahí yo creo que no hay un abogado. El único yo creo que es abogado es el de la Suprema Corte de Justicia. La representación, bueno, creo que Omar, que representa la fuerza, es abogado. No sé si el otro de la fuerza, el diputado, no sé si es abogado, creo que no, pero uno no sabe. Crespo, creo que es el otro representante. Es decir,
quienes juzgan a estos jueces es gente que no tampoco están preparados para juzgarlo. Ahora, lo que ellos sí saben es que hay que estar blindado para lo que pueda venir mañana, como se acostumbra a decir. Y uno sabe que cuando sometan esta administración a ese experticio de auditorías, no auditorías políticas, ni que vengan con ese espíritu de venganza, ni nada de eso, sino que las cosas hablen. La situación misma del funcionario que cesa, que de sus declaraciones de bienes. Ahora, si usted no va a ir a dar declaraciones de bienes, cuando usted lo vayan a buscar, después no grite y diga que lo están abusando o que le están persiguiendo políticamente. Y que usted demuestre, como se dice, que la mala fe hay que demostrarla, hay que con fuerza y con, ¿cómo se llama esto? Con pruebas. Es verdad, pero las pruebas se hacen evidentes en los corruptos porque no pueden esconder el bienestar. Esa es la pura verdad. Vamos a esperar. Mientras tanto, el presidente, fíjense que se inventa la agenda semanal ahora. La agenda semanal es para interrogar a funcionarios, decíamos ayer, gente que viene a hablar con estas monsergas, extensiones, palabrería, un esfuerzo verbal y palabrero más del gobierno. El presidente no se ha dado cuenta, parece, de que este pueblo no quiere más esos funcionarios que están ahí. La gente quiere que lo muevan de ahí, porque ¿qué es lo que el gobierno ha demostrado? Que ha ido con un funcionariado débil, un funcionariado ineficaz. La gente lo dice en la calle, pero parece que al presidente no le dicen eso, o él no lo percibe. ¿Cómo le hablan de los funcionarios mediocres que ha tenido este gobierno? Y lo que hace el presidente es que los rota. Y ahora lo va a interrogar de que para que vengan a decir cómo van las cosas. La gente está harta de esa gente, presidente. Usted lo que tiene que citarlo es en el palacio, allá en su escritorio, siéntese ahí y cítelo allá al funcionario que usted quiere cuestionar y usted lo cita ahí. Pero oírle todas estas monsergas, gente que lo que va a venir es a hablar ahí muchísimo disparate y cosas que a la gente ya no le interesa oír, ya hablar del 9 de nuevo, o hablar de que estamos reparando la carretera Duarte. Porque ya esas cosas necean a la gente, ya 6 años repitiéndole, martilleándole lo mismo. Y nada. ¿Qué le van a decir a los pobladores del suroeste? Como hemos dicho tantas veces aquí. ¿Qué es lo que le van a decir? Mire, aquí no hay dinero para hacerle el canal de riego. Cuando vaya el del INDRI, ¿qué es lo que va a decir el del INDRI allí? Bueno, presidente, como usted sabrá, la presa está lista. Faltan ahora los recursos, estamos buscando unos préstamos para enfrentar los préstamos, los canales de riego y la casa de máquinas. Venga acá, ¿y por qué aparecieron 10 o 15 mil millones para los juegos? Pero no hay prioridad. Entonces esa agenda semanal lo que va a venir ahí es tal vez a molestar más a la gente, porque la gente lo que quiere es que el gobierno lo sustituya en completo, presidente. Pero los presidentes a veces se obnubilan, no ven las cosas, se cubren de una neblina, no le dejan llegar las quejas, parecen, o no se lo permiten que se lo pregunten, porque en la semanal por lo menos la gente, algunos periodistas preguntaban, aunque en forma mucho complacientes y otra en forma pactada muchas veces, pero habían otras preguntas que tal vez tenían cierta libertad de hacerlas, dependiendo del interlocutor que había ahí, que no se le podía poner como se dice, un bozal, embozarlo, eso tal vez no se podía. Pero las preguntas se hacían. Pero aquí no hay preguntas. Es un diálogo con funcionarios mediocres. ¿Qué vaya a decir INAPA? ¿Qué va a decir la CAS cuando vemos personas autorizadas, técnicos acabados de verdad, señalando que los problemas son técnicos
los problemas de la conducción o la escasez de agua potable. Y entonces, ¿qué vaya a decir un funcionario diciendo lo mismo de 6 años, haciendo trabajos ineficaces? Pero el presidente adopte ese modelo. Ojalá tenga éxito. Pero la verdad que ayer decíamos nosotros, refiriéndonos al inicio del gobierno, que el gobierno comenzó con estas bisoñeces, muchachos jóvenes, muchos de ellos. Digo, y con acierto, se puede decir que el mayor acierto fue dejar las autoridades que están en el Banco Central, que han sido garantes de la estabilidad, pero no solo de la estabilidad macroeconómica, sino de la estabilidad social misma, que la gente está más tranquila y no hay esa inquietud, ese remolino que crea la calle, o esa ebriedad que da la calle, todos esos sentimientos muchas veces de frentistas sociales, que los hay cuando hay una situación tan anormal económicamente hablando. Pero si la economía sigue en su estabilidad y crece, uno sabe que esas protestas sociales tienden a calmarse, se calman los furores. Pero desde el principio se le comenzó a señalar al presidente, que había mucha gente que no iban a dar pie con bola y ni han dado pie con bola. Y se han quedado ahí como por arte de magia. O al presidente le gustan esos tipos de funcionarios ineficientes, quién sabe. Pero desde el principio se comenzó a señalar que ya había mucha gente ahí que no iba a hacer el trabajo, que no rendían en el trabajo. Permanecen en el cargo y la agenda semanal ahora parece que lo que viene es a consolidar esa ineficiencia. ¿Por qué? Lo que pide la gente es el cambio, pero el cambio total. No el cambio del país como quería y planteó el PRM cuando venía, sino el cambio mismo de quienes hoy están al frente de la administración pública, porque la gente ya se siente agotada, se siente cansada de ver funcionarios ineficientes, pero al mismo tiempo también arrogantes. Y gente que viven en extravío total con el cargo público. Esas cosas molestan. Pero los presidentes, cuando los presidentes ejercen los gobiernos, como yo he dicho, este tipo de gobiernos coloquiales, no se dan cuenta de nada, porque no hay el buen juicio de razón, como yo he dicho aquí, y de palabra, no le llega en la calle. Eso llega en la soledad, en la tranquilidad que da el escritorio presidencial. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bueno, el PLD parece que se ha quedado entrampado en su propio enredo, porque usted no puede, como se dice, aliar la mala fe y la astucia. No se alían, no deben ser aliadas, aunque eso sea un método maquiaveliano y que yo me manejo y tengo y a mí hay que respetarme, yo soy el líder, etc. El PLD diseñó un plan de selección de candidatos violando las normas que tiene la Junta Central Electoral con la ley. Bueno, la Junta le ha dicho, mire, ustedes no pueden hacer ese proceso selectivo, de selección no lo pueden hacer en octubre como ustedes lo han planteado. Tiene su tiempo y es un tiempo electoral y eso se ha fijado en el 2027, ese es un calendario. Usted tiene que respetar la calendarización del proceso. El PLD dijo, no, en octubre nosotros tenemos un proceso de selección distinto, no es una primaria en sí, pero bien. Ahora, se le vio el refajo, como se dice vulgarmente, cuando con un debate que hubo, televisado, qué sé yo, entre aspirantes del propio partido, hicieron un debate para conocer la opinión de los aspirantes a ser el candidato del PLD en las elecciones del 28. Entonces, ese evento fueron algunos, otros no fueron. Uno de los que no fue Abel Martínez, pero Abel Martínez dijo que no tiene deseo tampoco de participar en el de octubre. Muy bien, me salgo de eso. Pero los que organizaron el enredo para octubre, ahora, como no fueron al debate, el candidato del enredo no fue al debate, y dijo, uno de los participantes en el debate, dijo que había notado raro que un evento como ese, diseñado para ellos, para el PLD, el partido no le diera ninguna cobertura. No. Entonces ahora salen los directivos del PLD diciendo que ellos son institucionalistas. Es decir, que por institucionalismo ellos no estaban de acuerdo con ese debate, ellos no participaron de ese debate y por tanto el partido no tenía que ocuparse de la promoción de ese debate, ni resaltar la participación de sus propios precandidatos. Es decir, para una cosa son institucionalistas y para otra no. Pero ¿por qué digo que se van a quedar en el enredo? Señores, ¿qué va a pasar ahora? Porque el propio Gonzalo Castillo ha dicho que no quiere que se celebre la de octubre. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Usted cree que un partido se puede manejar bajo ese criterio? De un liderazgo como el de Danilo Medina, un hombre que está aturdido, digo yo. Porque ¿qué va a pasar ahora? El propio candidato de Danilo Medina dice que él no quiere participar en octubre, lo que ha organizado ese partido precisamente para que se haga en octubre. Ahora, ¿qué va a pasar? Si los candidatos o los precandidatos que fueron al debate dijeron, no, nosotros la queremos en octubre, la competencia, ¿qué va a pasar? Es decir, van a quedar entonces evidenciados. Eso es una vergüenza, de verdad, una pena que un partido como fue el PLD esté debatiéndose en nimiedades y realmente haciendo el ridículo. Una organización política tan seria como fue aquella, con una participación tan importante en los procesos, en el proceso no solamente político, electoral, sino en el proceso de desarrollo del país. El crecimiento y la participación y qué sé yo, y la activación misma del país, de sus fuerzas económicas y políticas, qué sé yo, el país, bueno, cambió porque ha tenido que cambiar. Y miren cómo anda aquella otrora oligarquía de masa, como yo le he dicho. Que por suerte hoy veo en los periódicos el problema de los chinos. ¿Cómo son los chinos?
han inundado el país. ¿Quién es el culpable de los chinos aquí? El propio Danilo Medina. Se fue el que trajo a los chinos aquí. Ahora los chinos amenazan todo el comercio dominicano, dicen los periódicos aquí. Así que los comerciantes nacionales que apunten para donde Danilo Medina, los comercios chinos se expanden por todo el país como si fuesen verdolaga. Ahora tenemos, es lleno de chinos, esos chinos que dijo Danilo Medina aquí y sus ministros, cuando justificaron el cambio de las relaciones de China de Taiwán por China continental, que iban a venir millones de chinos, de turistas, no ha venido uno. Pero además las inversiones chinas son estas las que queríamos. Estos comerciantes mafiosos, la mayoría que vienen violando reglas laborales y violando reglas aduanales en este país. Y ahora son la competencia desleal de un sistema que usted ni sabe cómo que se produce en China bajo los amparos de un gobierno comunista y restringido el obrero sin garantías. Allí tienen que irse a dormir hasta las ciudades satélites bajo trabajo forzoso. Tenemos la amenaza de Estados Unidos también por estas relaciones tan estrechas y tan íntimas que tenemos con China continental a cambio de nada. Estados Unidos ocupa software usado en hackeo de China. De eso es que han vivido, como hemos dicho, hackeando la tecnología de Occidente y de Estados Unidos básicamente y de Europa. No hay premios Nobel chinos. ¿Dónde están los premios Nobel chinos? Si lo que viven es copiando y hackeando la tecnología de Occidente y de Estados Unidos básicamente. Entonces, lo que ha venido al país son negocios dañinos para los dominicanos. Los negocios de los chinos, estos que han estado siempre bajo la mira de aduanas porque son unos violadores de las reglas. Pago de los impuestos y pagos laborales, usando incluso mano de obra haitiana, ilegal e indocumentada, para explotarla o hacer lo que sé yo, como le paguen, como le da la gana, sin garantías laborales. Es decir, esto es lo que nos ha dejado aquellas famosas relaciones de China con la República Dominicana. Millones de turistas, de inversiones van a venir al país. ¿Cuáles son las inversiones que han venido al país de China? No lo dejan invertir. Bueno, pues ustedes sabían que a Estados Unidos no le gusta eso y nosotros somos un país, quiérase o no, un país que estamos bajo la esfera de influencia de Washington. Y si a Washington le molestan cosas que hagamos nosotros y nos perjudican con ellos, nosotros debemos evitarlas. ¿O de quién es que estamos dependiendo? ¿De quién es que dependemos directamente ahora mismo? Este país. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que publica su blog La Pregunta. Todos los miércoles el doctor nos brinda esas lecturas que son pedagógicas en relación a la edad de mis posiciones. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.